La canela ha sido considerada más valiosa que el oro en algunos periodos de la historia, es de las especias más antiguas y más veneradas y se ha utilizado de forma culinaria y de forma medicinal. Tiene un olor y un sabor fantásticos. Se utiliza normalmente la corteza, aunque también se utiliza en otras partes de la planta, y se usa en forma de rama y también molida en forma de polvo. Pero ¿cuál ha sido el uso medicinal, tradicional y popular? Se ha usado como mucolítico, es decir, para disolver el moco en casos de infecciones de vías respiratorias altas como gripes, catarros y similares. Se ha usado como estimulante del apetito y también para el aparato digestivo, como eupéptico, que esto significa que mejora la digestión, también carminativo, es decir, que sirve para expulsar gases porque relaja la musculatura y sirve para el hinchazón abdominal o la flatulencia, y también se ha utilizado como espasmolítico porque al relajar la musculatura lisa del tubo digestivo, al estar más relajado hará que disminuyan las posibles molestias que podamos tener. Se ha utilizado de emenagogo y antidisminorreico. Emenagogo significa que aumenta el flujo menstrual porque llega más sangre a la zona de la pelvis y del útero en mujeres y ayudaría en los casos en los que hay una amenorrea, es decir, en los casos en los que no hay menstruación por una causa diferente al embarazo, cuidado, y estimularía este flujo menstrual. Y antidisminorreico quiere decir que ayuda a que disminuyan los síntomas de la dismenorrea, que esto significa el dolor menstrual. Explico estos términos porque a veces se ven escritos por ahí y es para que se entienda. También se ha utilizado de antidiabético de forma tradicional para regular los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre, que después hablaré más de esto. Se ha utilizado también de forma antiséptica porque la canela también es activa contra algunas bacterias y hongos y se ha usado sobre todo de forma cutánea, es decir, sobre la piel, una aplicación externa e incluso también en la boca. Y otro uso es el uso afrodisíaco. La canela se origina en Oriente y procede de la corteza de un árbol que se llama canelo o árbol de la canela y hay varios tipos, pero los dos principales son la canela de Ceilán o canela verdadera, que después explico por qué se llama así, y después la canela casia o canela china o canela de rama, que esta quizá en muchos países es la más frecuente. La canela de Ceilán o canela verdadera se llama de Ceilán porque procede de Ceilán, que ahora se llama el país Sri Lanka, que está por debajo de la India, en una isla, y se llama verdadera porque tiene unas propiedades medicinales que se consideran algo superiores a la otra. Es la que se suele utilizar, aunque ambas son útiles. Lo que ocurre es que la canela verdadera o la canela de Ceilán tiene una cantidad imperceptible de cumarinas que es más alta en la canela casia. Y esto, con el paso del tiempo, podría ser tóxico para el hígado, aunque en las cantidades que se consumen en la alimentación no tendría que dar problemas. Pero si es una persona que tiene ya problemas hepáticos, quizá habría que ir con cuidado y tener preferencia a la hora de utilizarlo en la alimentación y sobre todo de forma medicinal el inclinarse por la canela de Ceilán o la que llaman canela verdadera. La pregunta siguiente es si solo se utiliza la corteza del árbol de canela o del canelo. Pues no, aparte de la corteza es menos frecuente, pero a veces también se usan las hojas, las flores, los frutos y las raíces del árbol de canela, tanto para un uso culinario como para uso medicinal. Lo que pasa es que las concentraciones o la composición química puede variar también según el tipo de árbol de canela del que procedan y esto habría que tenerlo en cuenta. Pero el uso más frecuente es la canela que procede de la corteza del árbol. La canela protege de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos porque disminuye los niveles de colesterol en la sangre, los niveles de triglicéridos y también la presión arterial y contribuye a que se regulen los niveles de azúcar en la sangre. Esto se ha ido confirmando ya no solo en estudios en tubos de ensayo o en estudios en animales de laboratorio, sino también en seres humanos. Cada vez hay más evidencia de que esto es así. Esto no quiere decir que tengas que dejar la otra medicación, sino que hay que consultar al médico para ver si puedes tomar algún tipo de suplemento o simplemente introducirlo dentro de la alimentación habitual.
La canela baja los niveles de azúcar en la sangre, es decir, ayuda a regular estos niveles de glucosa en sangre, y esto es beneficioso en general, pero sobre todo en personas con diabetes mellitus tipo 2. Esto se ha confirmado en estudios en seres humanos, aunque se requiere mayor evidencia para recomendarlo en general. ¿A qué se deben estos efectos beneficiosos para regular el nivel de azúcar en la sangre? En primer lugar, porque aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, la insulina hace más efecto y entra más glucosa en las células. Después también actúa en el aparato digestivo, en enzimas que digieren los hidratos de carbono y hacen que se digieran con mayor dificultad, mayor lentitud, y entonces la absorción de estos hidratos de carbono desde el intestino hacia la sangre será más lenta. Y también tiene algunas sustancias que tienen un efecto similar a la insulina, y esto también contribuiría a esta facilidad para la regulación del azúcar en la sangre. Beneficios para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Esto se refiere sobre todo a la enfermedad de Alzheimer, al Parkinson e incluso a la esclerosis múltiple. Se basa sobre todo esta hipótesis en estudios que se han hecho con animales de laboratorio, pero hasta la fecha, al menos que yo sepa, no hay estudios en humanos, pero la investigación es prometedora. ¿A qué se atribuyen los efectos beneficiosos de la canela? Principalmente al cinamaldehído, por una parte, que es una sustancia, un compuesto que es muy abundante en la canela y es al que se le atribuyen la mayor parte de estos efectos beneficiosos, pero por otra parte también es muy rica en polifenoles, que ya sabemos que tienen unos efectos antioxidantes potentes. De hecho, la canela en diferentes estudios se ha visto que era de las especias que tenían un mayor poder antioxidante. ¿Cuáles son las formas de uso de la canela? Ya hemos dicho que era una especia muy versátil y que se puede utilizar de muchas formas. En primer lugar, culinarias. Por ejemplo, se utiliza en pasteles, en helados, en tartas y diferentes tipos de postres. Se utiliza en desayunos, por ejemplo, con cereales. Muchas veces la avena la mezclan con también en bebidas, como por ejemplo el café con leche, el té o en los batidos en general. Y a veces también se utiliza en panes, en bollos y en algunas culturas, por ejemplo en el Oriente Medio, en el sudeste asiático, lo utilizan también en comidas principales, lo utilizan mucho, por ejemplo en curries o en diferentes tipos de guisos. En segundo lugar tenemos el uso medicinal, que después lo comento con más extensión, que son por ejemplo las tisanas o infusiones, el té de canela, o también se utiliza en forma de aceites esenciales y en otras formas que comentaré. También usos cosméticos, como por ejemplo en forma de cremas, ungüentos o mascarillas capilares. Y hay otros usos, en tercer lugar, como por ejemplo como repelente de insectos, como ambientador o en jardinería para luchar con algunos tipos de hongos que pueden afectar a las plantas. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal de la canela? Existen también múltiples formas. En primer lugar tenemos el té de canela, que sería una tisana, que puede ser una infusión o una decocción, que después explico cómo se hace. Tenemos los suplementos, que puede ser en forma de polvo, que se puede tomar directamente para uso medicinal, que tendrías que ir con un profesional para que te diga cómo lo tienes que hacer, o lo puedes consumir en la alimentación normal, que es lo habitual. Después están las tabletas, también puede haber cápsulas, que estas cápsulas pueden tener polvo en su interior, que ya viene la dosis de forma estandarizada, o puede ser un extracto seco que estará más concentrado. Entonces tienes que saber qué tipo de cápsulas son y ver cuáles son las instrucciones del fabricante. Están también los extractos fluidos, que son líquidos, igual que las tinturas. Tienes también los aceites esenciales, que estos pueden ser de la corteza de la canela o pueden ser de la hoja de canela. Los de la corteza están más concentrados, son más fuertes, estos aceites esenciales, que los de la hoja de la canela, aunque en ambos casos se tienen que diluir con un aceite portador, como en otros vídeos ya hemos comentado, porque si no podría irritar la piel, porque estos se utilizan en la piel. También están los cataplasmas o plasmas, en los que la canela se mezcla con otros productos y también se aplica sobre la piel, los enjuagues bucales, que se utilizan en algunas culturas, y también la inhalación de vapor, que es vapor de agua que está hirviendo en el que se ha introducido canela, y esto se inhala para tratar o mejorar infecciones de tipo respiratorio. ¿Cómo se hace el té de canela o la tisana de canela? Podemos hacer una infusión o una decocción. La infusión sería lo más rápido, que consiste en utilizar el polvo
de canela, o sea, canela molida, y lo que utilizaremos es una cucharadita de este polvo, una cucharadita y media, que sería una cucharadita, son 2,5, 2,4 gramos de polvo de canela. Recuerda que los datos que doy son de la canela Ceilán o verdadera y no de la canela Cassia, que lleva una concentración significativa de cumarinas y podría causar toxicidad hepática. Esto lo introduces en agua que haya servido, en una taza de 240-250 mililitros de agua, que es el volumen estándar de una taza, y esto lo revolverás y lo dejas reposar unos 5 o 10 minutos tapado para que se mezclen los sabores y se disuelvan los nutrientes. Después esto te lo podrás beber o caliente o frío según el gusto. Hay personas que les gusta colarlo primero para que esté más clarito el líquido. Se puede hacer de las dos formas. Otros prefieren añadirle también un poquito de miel o algo para endulzarlo. Esto también va a gustos, yo creo que no es necesario. Y una pregunta que se suele hacer es si se puede mezclar con otro tipo de plantas medicinales. Y sí, hay personas que lo mezclan con té verde, con té negro, o lo hacen junto con jengibre o con clavo de olor, con otras plantas medicinales. Se pueden hacer combinaciones. La decocción se utiliza para partes más duras de la planta o, por ejemplo, en este caso, tanto si es en polvo como en forma de rama, es la corteza, pero aquí como está entera, pues resulta más duro y para poder extraer mejor las sustancias, los nutrientes, se utiliza la decocción, que consiste en llevar el agua a ebullición y después introduces un palito o una rama de canela y tapas parcialmente la olla y esperas a fuego lento durante 10-20 minutos para que se disuelvan bien los nutrientes. Después esto lo colarás y este líquido es el que te podrás beber, o caliente o frío según los gustos, y también se aplica lo que hemos dicho antes de que a algunas personas les gusta endulzarlo o añadirle un poquito de limón o alguna de las otras plantas medicinales que hemos comentado. Si lo que te interesa es bajar los niveles de azúcar porque tienes una diabetes mellitus tipo 2 o porque tienes una prediabetes, aquí lo que se recomienda es que el té de canela o la infusión de canela la tomes durante las comidas. Por supuesto, en este caso, lo mejor será siempre preguntar al profesional de la salud que lleve tu caso. ¿Cuál es la cantidad de té de canela o de infusión de canela que se recomienda al día? Normalmente entre 1 o 2 tazas al día, que llevarán 240-250 mililitros de agua, y canela en polvo, que hemos dicho una cucharadita por taza o cucharadita y media, que una cucharadita son 2,5 gramos de canela. El máximo que considera o que recomienda la EMA y también la OMS, la EMA es la Agencia Europea del Medicamento, serían unos 4 gramos al día como máximo, que los podrías repartir en 4 tomas que tendrán entre 0,5 gramos a 1 gramo de polvo de canela cada uno. También la OMS recomienda entre 2 o 4 gramos al día como máximo. O sea que estos son los límites que se recomiendan. Después también tienen otras recomendaciones respecto a las tinturas o a los extractos fluidos de canela, también de aceites esenciales de canela, que no voy a comentar aquí porque sería interesante esto siempre consultarlo con un profesional de la salud. ¿Qué efectos adversos, problemas, interacciones, riesgos puede tener la canela o el té de canela en concreto? En general, si se utiliza en la alimentación, a las dosis que se suele utilizar, es segura y no tiene que causar ningún problema. En el caso que se utilice de forma medicinal, o por ejemplo en las infusiones, lo que se recomienda es utilizar la canela verdadera, la canela de Ceilán, porque la canela Cassia tiene una concentración mucho mayor de cumarinas y podría dar lugar a toxicidad hepática, es decir, problemas en el hígado, sobre todo en personas que ya tengan un problema previo o que ya hayan tenido problemas. Si se consume en exceso la canela en general, o se consume en demasiada cantidad de infusión o demasiada cantidad, podrías tener algún tipo de problema gastrointestinal, como dolor abdominal o diarrea o síntomas digestivos en general. En segundo lugar, puede haber personas que tengan algún tipo de reacción alérgica a la canela o algún componente de canela y le puede dar una erupción cutánea o algún problema respiratorio. Siempre existe esa posibilidad. Después puede haber irritaciones de la piel, sobre todo cuando se utiliza de forma cutánea
y más en forma de aceite esencial, y más todavía si no se ha utilizado correctamente de forma diluida. O sea que esto hay que tenerlo siempre en cuenta, y si se utiliza de esta manera siempre hay que consultar con un profesional. Después hay que tener en cuenta las interacciones posibles con medicamentos, que normalmente serán los antidiabéticos, porque se podría potenciar el efecto de disminución del azúcar en la sangre y esto dar síntomas, y entonces habría que ajustar la medicación. Por eso es interesante siempre consultar. Y también en el caso de los anticoagulantes, porque se puede potenciar este efecto, sobre todo en la canela acacia que hemos comentado antes. Pero ya digo que recomendable, sobre todo de forma medicinal, utilizar la canela ceilán o verdadera. Ya digo que en las cantidades que se utilizan en la alimentación normal no debería haber ningún problema. Lo recomendable en general es empezar con la dosis más baja y poco a poco ver cómo te reacciona tu cuerpo y ver si puedes tomar cantidades un poco más altas. Esto sería lo razonable. Después la pregunta a veces es durante el embarazo y en la lactancia. No tendría que haber problema en pequeñas cantidades en la alimentación, pero siempre es conveniente preguntar. Y el uso medicinal no se recomienda porque no hay estudios que nos indiquen que haya seguridad tanto en el embarazo como cuando se está amamantando. ¿Cuál es la historia de la canela? Es apasionante porque es de las especias más antiguas que se han utilizado por parte del ser humano. Ya hay citas en la Biblia y en el antiguo Egipto, y estamos hablando de hace 4000 años aproximadamente, que lo utilizaban, por ejemplo, los egipcios de forma aromática y también de forma medicinal, y lo utilizaban también en la momificación. También en la cultura oriental, en la medicina tradicional china, se le llama Rouyi, y que se utiliza para enfermedades relacionadas con el frío. También esto que hemos comentado de las diarreas y problemas similares. También en la antigua medicina india, la medicina ayurvédica, para equilibrar las 3 doshas, se utiliza para problemas digestivos, respiratorios y problemas ginecológicos. Hay también historia en la antigua Grecia y la antigua Roma, y está en los escritos de Dioscórides. Posteriormente también en la cultura islámica para usos similares, tradicionales, para los que se ha utilizado en otras culturas antiguas. Y después en la cultura moderna se ha empezado a investigar a nivel de laboratorio, con animales, incluso con humanos, y se ha visto que tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias que pueden resultar útiles para diferentes enfermedades, de forma que poco a poco se van confirmando algunos de estos usos tradicionales. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar este tema, por WhatsApp, por redes sociales, por Telegram, y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.